Muchas gracias, muy bien. Vamos a dar una esperita hasta las 5:05, 3 minuticos e iniciamos. Ok. Listo, perfecto. Listo, yo aquí pues no tengo fondo, estoy en mi oficina de casa. Y una agregada nueva. ¿Están escuchando ahí? Pues es que No, se me está todavía no, No, no. no. No, Señor, profe, está cargando el video. cargando. Pusiste compartir sonido. Señor, en esas estoy, pro. Lo que pasa es que vamos a ver, ahí está el video pegado en este momento. Está pegadito aquí. es Carolina Montaña, yo soy de la Corte del 2022, bastante. Está lento. Vamos a ver si me carga de aquí a un ratico. Se los ruedo finalizando. Dejémoslo ahí. Entonces iniciemos por este lado, precisamente con la presentación, pues, de quienes nos acompañan hoy. Agradecerle de antemano. Recuerden que estamos en este ciclo de conferencias de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos. Nos acompaña la profesora Orfinelli Alzate Montoya, la profe Diana Lucía Betancur Bustamante, que son profesoras precisamente que trabajan el módulo o el curso de estudio técnico y organizacional. Hoy tendremos, pues estaremos una horita aquí. En esa imagen que pueden ver ahí tenemos también a la izquierda el ciclo de conferencias que hemos tenido y las próximas dos que nos quedan pendientes para el cierre de este primer semestre del 2025, de la especulación a las cifras reales, un tema financiero y perspectivas para analizar los riesgos en proyectos socioeconómicos. Y de antemano también recordarles, para que tengan presente, estamos en inscripción hasta el 4 de junio y tenemos una modalidad de especialización, digámoslo, presencia remota, mediada por virtualidad, no es cien Ujú. por ciento virtual, esto es importante aclararlo. No van a estar solos, sino que es una presencialidad mediada por TIC, con encuentros sincrónicos a través de estas herramientas, correspondiente al ciclo 2025-2. Entonces, para que se animen a hacer las inscripciones desde ya, podamos hacer esa programación y organizarnos. Todavía tenemos inscripciones abiertas hasta el 4 de junio. Recordarles brevemente, si me permiten las profes, yo Ah, hago una pequeña presentación, una pequeña introducción. La profe Orfinelli viene acompañándonos desde hace mucho con la sí. especialización. Ella es ingeniera industrial, especialista en gerencia educativa, especialista en finanzas y, y preparación de proyectos. Permítanme, yo les comparto pantalla para que podamos ver la información. Especialista en finanzas y preparación y evaluación de proyectos, especialista en literatura y producción de textos e hipertextos, pero sobre todo con una amplia experiencia desde lo académico y la asesoría también y el acompañamiento a proyectos productivos, emprendimiento social y todo el tema de trabajo relacionado con el estudio técnico y organizacional de proyectos. Amplia experiencia en el campo docente universitaria. Fue coordinadora y consultora independiente también en proyectos con la alcaldía, entre ellos la evaluación de Ujú. impacto del programa CDE, su entrenamiento para la inversión por las competencias de las pruebas Saber para colegios oficiales del municipio de Sabaneta, el fortalecimiento de la veeduría de la Comuna 1, entre otros. Y también nos acompaña la profe Diana, también tiene una buena hoja de vida
como docente en gestión de proyectos con nuestro programa, el Departamento de Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas. Ella es magíster en diseño y gestión de proyectos, magíster en recursos digitales aplicados a la educación, tiene una especialización en didáctica y TIC y también es ingeniera industrial y su base como ingeniera industrial la, 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 la convierte en una persona idónea para acompañar este módulo de estudio técnico y organizacional y abordar el tema que vamos a abordar hoy, que ellas nos han preparado. Ella ha sido docente en gestión de proyectos, tanto en nuestra especialización como coordinadora de prácticas y docente enlace ante el CUE, el Comité Universidad Empresa Estado, docente de Fundamentos de Logística Integral, coordinadora del equipo de innovación y laboratorios del área industrial de la Facultad de Administración del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Nos acompañan entonces, como les decía, dos profesoras con bastante experiencia desde lo académico y en el tema precisamente de la parte del estudio técnico y organizacional. Entonces, pues no siendo más profes, yo voy a parar de compartir pantalla, a darle la entrada a ustedes. Quería hacerles esta breve apertura. Nuevamente un abrazo caluroso, agradecerles a las dos por estar aquí, así como a todas las personas que hoy nos están acompañando. Qué tan bueno que lo extiendan, que lleven esta información a otros conocidos, personas que puedan estar interesadas, que nos ayuden divulgando, luego se publicará en redes, pero que nos ayuden divulgando y hablando de nuestro programa que ha gustado tanto y les cuento que viene vivo desde 1992-93. Tenemos más de 500 egresados, vamos en la corte 30, en estos días elaborando un documento me obtuve esa información, llama mucho la atención, estamos muy bien posicionados, pero necesitamos esa confianza de ustedes nuevamente y ese empujoncito de todos los que nos acompañan acá para seguir adelante. No siendo más profe, no les quito más tiempo. La idea es que hablemos media horita, un conversado, que ustedes aproximen a las personas a lo que podrían ver en el curso y a crear una conciencia de la importancia precisamente del estudio técnico y organizacional como signos vitales o como apoyo a las decisiones vitales en los proyectos de inversión. Luego al final abrimos un espacio de 10 minuticos para algunas preguntas, comentarios y atender también a los que nos acompañan para que esto se vuelva precisamente un conversadito y no una clase magistral, porque la clase ya la profundizarán con ustedes en la especialización. Bienvenidas, profes. Gracias, profesor César. Gracias también a todos los que nos están acompañando. Pues no es una clase, pero sí nos trajimos como unas diapositivas de apoyo, porque realmente pues también nos interesa que quede como una fundamentación frente a este tema, que para muchos puede que sea la primera vez que asisten a este ciclo de conferencias. Entonces, por eso nosotros, a pesar de que el tema es el estudio técnico y organizacional, como decisiones vitales que hay que tomar en cualquier proyecto de inversión público o privada, pues entonces tenemos una agenda que la vamos a compartir la profesora Diana y yo. Entonces, en esta agenda, pues vamos a hacer primero algo introductorio, donde voy a tocar básicamente dos conceptos de proyectos, que de todas formas es importante recordarlos, también dar claridad sobre lo que es el proyecto de inversión y darles un enfoque que algunos puede ya ser conocido, pero para otros no, sobre el ciclo del proyecto. Y ya luego sí entramos ya en materia con el tema del estudio técnico con la profesora Diana y luego yo ya abordo el tema del estudio organizacional. Damos un espacio para preguntas y luego hacemos el cierre. Entonces, sí, aunque esto es un conversatorio y obviamente damos unas pautas, pues sabemos que los temas son más amplios, pero sí queremos de otra manera, pues como hacer que ustedes tengan claridad sobre lo que van a trabajar y en lo que van, digamos, a tener como abrebocas en la especialización. Entonces, frente a esto, cuando hablamos de una introducción, una contextualización, pues nos gusta traer básicamente dos conceptos de proyecto que son, digamos, ampliamente conocidos. Diana, por favor, en la próxima. Entonces, hay un concepto de proyecto que es muy conocido en todos los textos, en todos los medios, y es esa definición que trae Gabriel Bacorbina, y es en esa definición donde dice que el proyecto es una búsqueda, sí, esa búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema que tiende a resolver entre muchas cosas necesidades humanas. Hay dos palabras claves y es el tema de búsqueda y el tema de problema. Entonces, por eso los proyectos siempre van a estar, sea a nivel de preinversión, inversión, y los problemas siempre son situaciones no deseadas, pueden ser necesidades o dificultades. Entonces, de esa premisa, pues sabemos que independiente del nivel que tengamos y digamos el tipo de proyecto que estemos, siempre habrá un problema que se aborda y siempre habrá una decisión que son alternativas que tomamos. Y por eso, entonces, en la otra perspectiva,
desde otro enfoque que nos da el PMI en su guía del PMBOK, porque aquí también en la especialización se trabaja un tema de gestión de proyectos y eso no se puede aislar en el contexto de lo que tiene que ver con el estudio técnico, porque ahí sí me gusta mucho esa primera parte donde hablamos de esfuerzo temporal, donde las personas participamos de manera muy activa, sea en la parte de formulación o en la inversión o en la operación del proyecto. Entonces, este esfuerzo, como lo dice ahí, ¿se hace para qué? Para obtener un producto, un servicio o un resultado único. Esa unicidad es fundamental, lo que diferencia un proyecto de otro y por eso siempre hablamos de temporalidad, ¿sí? Hay un tiempo, inicio y fin, habrá siempre una unicidad, una exclusividad frente a lo que se está entregando y que se hace de forma gradual, ¿cierto? Entonces, en este caso, es en el ciclo del proyecto, pues primero hicimos una parte de identificación, luego vamos a hacer una parte ya de preparación y en la preparación viene una serie de estudios que entre ellos está nuestro estudio técnico. Entonces, por eso también se encuentran definiciones de proyectos de inversión. Entonces, siempre se van a encontrar la palabra plan, ¿sí? El proyecto de inversión es un plan. Proyecto viene de proyectar, lanzar hacia adelante, es un diseño de un futuro, ¿cierto? Entonces, independiente de que sea público o privado, siempre vamos a decir que a ese plan se le van a agregar recursos humanos y no humanos. ¿Para qué? Para producir o proporcionar un bien o un servicio para la comunidad y que sea útil. Pero cuando en la exposición vamos a hablar ya, digamos, de este tema, lo enfocamos tanto en lo público como en lo privado. Entonces, en lo privado pues entonces, en el proyecto de inversión pública, como lo mencionamos ahí, obviamente el proyecto es una unidad operacional de este programa de desarrollo, pero esta unidad pues se le vinculan recursos públicos. Y si el recurso público es algo sagrado, es algo que se busca que cuando se proyecte a la sociedad pues genere unos beneficios y unos impactos. Entonces ahí en esa vinculación de recursos entran unas palabras importantes y es que son actividades limitadas en el tiempo, resolver problemas o necesidades sentidas. ¿A través de qué? O sea, podemos ampliar sedes, mejoramiento de procesos, recuperación de capacidades instaladas, producción de bienes o servicios, pero que vienen ligados desde la parte del Estado. Entonces, ya con ese contexto es que venimos a mostrarles que dependiendo del proyecto, en el nivel que esté, pues vamos a hablar de ciclo. Entonces, posiblemente nos encontremos, y es lo que trabajamos, digamos, en la especialización, en el nivel de preinversión, ¿sí? Entonces, en el de preinversión, pues se hace una primera parte de marco general, digamos, de la planeación y el ciclo del proyecto y la identificación de proyectos. Y en la preparación es muy importante porque iniciamos con estudio de mercado, que ya tuvimos la fortuna con el profesor Marco de tener, digamos, esta webinar, y continúa con el estudio técnico, luego el estudio administrativo, legal, ¿cierto? Y se encadena con la evaluación financiera y ya todo el tema de evaluación de riesgos en el nivel de preinversión. Pero no es que solamente esté el estudio técnico en el nivel de preinversión, también hay que mirar características del proyecto en el nivel de inversión y también habrá que mirarlo ya en la operación. Pero en este caso es muy puntual mirarlo desde la parte de preinversión, pues que obviamente sí hay que tocar temas como son el tamaño del proyecto, la localización, la ingeniería y todo lo que tiene que ver con el estudio de impacto ambiental y social. Es diferente a la evaluación, pero si hay un estudio de impacto ambiental y social que obviamente está dando un norte y eso aplica tanto para lo privado como para lo público. Sí, porque a veces tienden como a pensar y porque aquí sí, aquí no. Ambos se necesitan. El cliente es público, el cliente es privado, hay que hacerlo. Y en el estudio organizacional, pues simplemente trabajamos el tema legal y el tema administrativo. Si todo se va vinculando, no hay nada aislado, eso se va encadenando. Entonces, cuando se tuvo la viabilidad comercial, que demostramos que el proyecto tiene una necesidad, ¿cierto? Que hay una población interesada, digamos, que tiene la intención de compra, no siempre tiene la capacidad de pago, pero es sostenible en el tiempo. Entonces, en los públicos puede que cumplan 3, pero no siempre tienen la capacidad de pago. Entonces, vimos la viabilidad comercial, ya luego vamos a pasar a mirar si es viable técnicamente, si es viable de lo legal, si es viable de lo organizacional. Entonces, esto nos permite llegar a presupuestos que van a ser un insumo para la evaluación financiera, ¿sí? Que es un próximo webinar. Y en esos presupuestos, aunque eso es a nivel, digamos, muy general, son cifras que nos van a dar datos para tomar decisiones muy importantes en los proyectos de inversión. Entonces, ya con este preámbulo, profesora Diana, entonces usted continúa con el estudio técnico. Yo apago la cámara un ratico, ahorita volví y la prendo. Bueno, muchas gracias y nuevamente también
Buenas tardes para todos, bienvenidos. Y pues continuamos con el siguiente bloque, que es precisamente el del estudio técnico. La idea es pues, mostrar estas dos áreas o ya empezar con estas dos áreas que son el estudio técnico y el organizacional, el legal y organizacional. Bueno, para entrar pues en materia, el estudio técnico responde al cómo producir o prestar el servicio previsto en el marco de ese proyecto que ahorita hablábamos, pues que tenía ciertas características y precisamente como hablábamos desde ese enfoque de vaca, la idea es que se lleve a cabo pues con el fin de dar un resultado o una respuesta inteligente ante un problema, una necesidad, una oportunidad que se nos presenta. Entonces, este estudio técnico se convierte en algo determinante. Por eso el título de la conferencia el día de hoy, Decisiones Vitales para los Proyectos de Inversión. ¿Por qué? Porque nos dice cómo vamos a producir o a prestar ese servicio que responde a esa oportunidad, necesidad o situación no deseada. Definimos entonces aquí el proceso, la tecnología que va a estar implicada. Podemos también hablar incluso de los recursos necesarios, el tamaño de la operación, dependiendo, pues, porque no es lo mismo, por ejemplo, si vamos a crear una planta de procesamiento de cacao, pues, por ejemplo, el estudio técnico debe determinar si el secado se va a hacer con una tecnología mecánica o, por ejemplo, con una tecnología solar, que es una de las que más se utiliza, por ejemplo, en las regiones de los Santanderes, acá en nuestro país. ¿Qué maquinaria entonces se requiere a detalle? También cuánta mano de obra requerimos o necesitamos, si contamos con esas condiciones necesarias de infraestructura, de servicios públicos o qué estrategia pues vamos a implementar. Entonces, también nos va respondiendo a estas necesidades y desde allí vamos estableciendo esas bases para los costos de inversión y de operación, como ahorita lo decía, lo mencionaba la profe Orfi. También hay algo y es que nos permite en ese sentido determinar qué tan viable es un proyecto o no, ¿sí? Y por eso se determinan decisiones fundamentales. Por ejemplo, qué enfoque de tamaño le podemos dar o qué alternativas y desde allí qué selección o qué combinación es la que más nos funciona en ese momento con la disponibilidad de recursos o en el contexto donde estamos. La localización y el estudio legal, que ahorita la profe Orfi pues, les va a hablar un poquito más de ese estudio legal, también se convierte entonces en una parte fundamental de esta evaluación de proyectos y por tanto de ese estudio que ustedes pueden realizar y en el que pueden profundizar con la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos, determinar esa viabilidad no solo en la operación, sino en la tecnología y hacer ese equilibrio con lo económico del proyecto y tomar esas decisiones sobre qué voy a hacer, cómo, dónde y qué puedo producir. Acá a la derecha vemos algunas imágenes, sobre todo queremos ponerles este paralelo. Para muchos es conocido que acá hay un municipio en el oriente de Antioquia que se llama el Carmen de Viboral. Ellos ya tienen un sello de calidad de Contec para la cerámica del Carmen de Viboral y muchos de los talleres además cuentan con un sello que los diferencia por hecho a mano y artesanal, con procesos artesanales. Diferente es, por ejemplo, la cerámica que se hace en China y pues, lo que se ofrece, ¿cierto? Si bien ambos pueden ofrecer productos aparentemente similares, por ejemplo, un plato, un juego de té, como lo vemos, pues el enfoque de producción en este caso es diferente, ¿cierto? Hay uno que es netamente a mano, manual, y se resalta ese detalle, ¿sí? Que las piezas sean auténticas, diferentes. La idea es que no encuentres dos pocillos igualitos porque lo hicieron a mano, que además cuenta con certificación por parte del artista que creó. Mientras que en China, por ejemplo, pues digamos que el enfoque es diferente y es la reducción de costos por la producción masiva, ¿cierto? Ambos enfoques funcionan, sí, responden a necesidades del mercado, oportunidades. eh, También, acá lo importante es determinar cómo se responde, porque pareciera que son el mismo producto, pero realmente son necesidades diferentes a las que se está respondiendo, localizaciones también diferentes, ¿cierto?
Y ahí está también el concepto del valor, el valor que tienen estos productos en este caso, o en otros proyectos serán los servicios, ¿sí? Para tenerlo pues también como presente. Acá también estamos respondiendo a un cómo, el tamaño del proyecto, ¿sí? Acá el tamaño del proyecto es determinar exactamente cuál es la capacidad productiva que se requiere implementar y está condicionado a situaciones como esa demanda estimada que se tiene para el proyecto, qué disponibilidad tenemos de insumos, también la tecnología a la que podemos acceder y que además podemos implementar en ese contexto propio del proyecto donde se está desarrollando el proyecto y además el acceso a financiamiento, que en este caso se convierte en un determinante grandísimo. La mayoría de las MIPIMES que tenemos en el país y que además también son la mayoría, superan el 95% de la industria colombiana, es una industria que depende en alta medida de esa financiación. Y un estudio como este precisamente respalda la viabilidad de esas iniciativas que tienen de crecimiento y de sostenibilidad de estas organizaciones. Entonces, acá vamos a hablar directamente con... ay, perdón. Vamos a hablar directamente de ese tamaño del proyecto en cuanto a capacidad, en cuanto al abastecimiento que podemos obtener de materias primas, de insumos, qué es lo pertinente para nuestro contexto. Acá entra mucho en juego esa sostenibilidad, no solo la parte económica, también la ambiental y la social, ¿sí? Cómo vamos a equilibrar entre todos estos factores de sostenibilidad, también las fuentes de financiamiento y qué riesgos podemos asumir frente a los mismos. O sea, considerar todas estas variables y probablemente también hacer un análisis de escenarios para dar la respuesta o la mejor respuesta que podamos dentro de los parámetros que tenemos en nuestro proyecto. Por ejemplo, a ver, si yo tengo un estudio de mercado inicial en el que estimamos que hay una demanda para 5.000 litros, por ejemplo, de yogur, al mes, pero los insumos que yo tengo me permiten producir 3.000 litros, entonces pues habrá que ajustar, ¿cierto? Ese tamaño del proyecto a la realidad que yo tengo, buscar de pronto proveedores adicionales o revisar esas posibilidades, esas alternativas. ¿Por qué? Porque también si yo parto al otro extremo, que es el de sobredimensionar el proyecto, pues puedo caer en unas pérdidas y en unos riesgos que ya no son asumibles, que es pues a lo que también queríamos hacer referencia. Bueno, está también el otro pedacito y es el de la localización. Esa localización es precisamente la que me permite analizar qué posibilidades tengo, ¿sí? ¿Por qué? De ubicar ese proyecto, porque ubicarlo va a multiplicar el valor del proyecto. Por eso el título que elegimos para este slide. Esto nos va a definir directamente qué viabilidad operativa tenemos y por tanto también la financiera, ¿sí? También se debe tener en cuenta entonces la cercanía, por ejemplo, a los proveedores, a los clientes, qué disponibilidad de servicios tengo, la logística, la normativa local, ¿sí? Esto pues, resulta también siendo determinante, impacta directamente en la forma en la que yo puedo realizar y volvemos a este enfoque del estudio técnico y es el cómo voy a prestar ese producto o servicio que va a responder a ese esfuerzo temporal con el que yo voy a ejecutar o por el que voy a ejecutar ese proyecto, ¿sí? Acá, por ejemplo, un estudio de turismo local o de un proyecto local, pues la localización ideal no solamente depende de, por ejemplo, un atractivo natural, sino también del acceso que se puede tener, por ejemplo, el acceso vial, de la seguridad, de la aceptación de la comunidad local para un tipo de proyectos como este y herramientas, por ejemplo, como puntos ponderados, el análisis de costos logísticos pueden ayudarnos en esta decisión. Entonces, con esto vamos a identificar dónde es nuestra localización ideal en el contexto de ese proyecto al cual le estamos dando respuesta. Bueno, por acá los dejo con la profe Orfi, que nos va a contar sobre el estudio organizacional y el legal.
Adelante, profe Orbe. Gracias. Espérame, yo prendo acá. Bueno, muy bien. Entonces, mire que con lo que nos presenta la profesora Diana, logramos determinar una viabilidad técnica. Y eso es muy interesante, porque hay veces la gente piensa que es que como ya tengo un mercado, que ya se da por hecho que ya tengo las condiciones para hacerlo y para, digamos, ubicarlo, no siempre está, por eso es importante. Y a pesar que también se mira mucho en preinversión, también es fundamental hacer esa mirada en la inversión, ¿sí? Porque la inversión ya estamos haciendo, digamos, realidad ese proyecto. Entonces también cuando estamos hablando de los estudios, pues otra viabilidad es la organizacional. Entonces, en esa viabilidad organizacional, pues viene dos componentes que tiene que ver el estudio legal y el estudio administrativo. Entonces, en el estudio legal, pues obviamente, me pasas por favor, Diana, pues tenemos que ver todo lo que son con las normas. O sea, si estamos en Colombia, hay que mirar toda la normativa que va a regular el proyecto y por eso hay que pensar que la base, el proyecto debe soportar todo eso. Si es en preinversión, yo debo mirar qué debo cumplir desde la Constitución Política de Colombia y si es a nivel internacional, esos tratados, pero también debe garantizar el cumplimiento tanto de lo que son las leyes, las ordenanzas, los acuerdos que van a regular el proyecto, tanto en su etapa de inversión como en su etapa de operación. O sea, hay veces uno hace una mirada, estando hoy haciendo la formulación, hay que mirarlo también en el futuro. Entonces, por eso la pirámide de Kelsen es una herramienta muy buena para empezar a mirar en el contexto del proyecto que estoy formulando o que estoy ejecutando que debe cumplir. Entonces, hay veces se nos pasa eso como heladito y no se le debe olvidar una cosita y es que ¿qué dice un principio del derecho? El desconocimiento de la norma no lo exime de cumplirlo. Entonces, por eso es que hay proyectos que en su momento dado, cuando se empieza a hacer la inversión, se frenan. Entonces, esa mirada es muy importante, es de mucho detalle y ahí es donde nos acompañan también, digamos, profesionales y por eso los proyectos se vuelven un equipo interdisciplinario donde nos van a soportar eso. Entonces, tanto en lo privado como en lo público hay que revisar eso, pero si estamos con una inversión pública, pues hay que tener muy claro que la normativa legal que regula los proyectos en Colombia, como también la parte de financiación. No lo voy a leer todo, pero yo no puedo desconocerlo. Por eso no es que yo como especialista me vuelva solamente fuerte en un tema o en el otro, no. El proyecto que uno va a formular o va a volver realidad, pues se tiene que estar en comunión, conociendo tanto lo que nos regula, como también las fuentes de financiación, como lo mostramos en la próxima diapositiva, pues obviamente yo tengo que revisar que obviamente lo legal no es negociable, o sea, el proyecto debe soportar la legalidad, no hacer ni evitar la elusión ni la evasión, o sea, eso no es negociable, debe ser una perspectiva legal, el cumplimiento con todas las normas, de mirar si yo voy a crear la empresa, qué tipo de sociedad es, pero si yo voy a hacer, digamos, un consorcio, qué tipo de estructura jurídica voy a manejar, ¿cierto? Porque no siempre estamos en preinversión, hay veces estamos en la inversión. Entonces, por eso lo que queremos ahí es que ese estudio organizacional va, digamos, encadenando, bailando, cosa que nos tiene unas decisiones muy importantes en la inversión. Entonces, si yo estoy, digamos, en lo privado, pues obviamente en lo privado no lo mostramos acá, pero la empresa tiene su direccionamiento estratégico, tiene, digamos, ya proyectados unos presupuestos en sus planes de acción en mediano, corto y largo plazo, pero en lo público sí es muy importante que tenga muy claro cuáles van a ser las fuentes de financiación para su proyecto y en qué medida podemos lograr cofinanciación o en qué medida podemos hacer también alianzas público-privadas. Y aunque estamos hablando de algo financiero, desde lo legal hay que tenerlo muy claro con la perspectiva de cómo lo llevamos a lo financiero. Entonces, esa parte no se nos puede perder de vista porque, digamos, esa forma como se va a financiar, pues nos va a llevar a unas estructuras. Entonces, lo legal en esencia es mirar cómo realmente el proyecto soporta toda la normativa, que no sea que cuando esté en la inversión o en la operación me lo bloqueen, me lo suspendan. Profe Diana, entonces la otra. Entonces, aquí viene el tema, digamos, administrativo. Pues ahí hablamos de un tema muy central y son las estructuras, ¿sí? Hay más temas pues en lo administrativo, pero como eso es una invitación de lo que estamos trabajando, se trabaja en el módulo, pues las estructuras implican que hay un grupo humano, sea formulando el proyecto que estamos en preinversión, o es un grupo humano que está haciendo el proyecto en la inversión, o hay un grupo humano en la fase de operación. Entonces,
Cuando yo estoy en preinversión o en inversión, realmente quien dirige el proyecto se llama gerente del proyecto o director del proyecto, porque está manejando un contrato. Pero cuando ya se está en la operación, aparece la figura de gerente. Cuando estamos haciendo la formulación en el estudio técnico, estamos dimensionando si esa unidad productiva, sea pública o privada, se va a volver realidad, hay que mirar qué personas van a estar ahí y con qué roles. Entonces, por eso, mire que la estructura en preinversión, en inversión son estructuras de división del trabajo, sí que se manejan mucho gestión de proyectos. En este caso son estructuras, digamos, tradicionales, porque ya es diferente cuando se trabajan metodologías ágiles. Pero en la dimensión de la empresa aparece el gerente, diferentes áreas, y ahí van a aparecer unos presupuestos muy interesantes que se llaman presupuesto de administración, presupuesto de ventas, gastos generales y depreciaciones y una cantidad de inversiones que también se requieren para la operación del proyecto. Pero tanto lo legal organizacional aplica en cualquier fase, sea de preinversión, inversión o de operación. Las personas son las que dinamizan los proyectos, solo que nos acompañamos de tecnología, de recursos para ahondar en esto. Entonces, en esas miradas no es que un estudio sea independiente, que se pierda, sino que eso se va encadenando y por eso es que eso nos permite, digamos, como unas decisiones vitales. Entonces, en lo privado, pues uno establece la capacidad, los usuarios, qué tanto vamos a atender de público, pero le muestro la diapositiva siguiente, ya cuando es un proyecto público, que de pronto usted se ganó la licitación, se ganó la subasta, la convocatoria, pues ya es desde lo público que le dicen, como atendemos una demanda insatisfecha, le dicen, vea, vamos a crear este centro de desarrollo infantil, pero este centro va a funcionar 200 días hábiles en el año y ya de una vez le dan la estructura. Le dicen, la estructura es que usted para 200 niños va a tener un coordinador. Para 200 niños va a tener un auxiliar. Entonces, mire que ya le están dando la estructura y que dependiendo del rango de edad de los niños y niñas va a tener un agente educativo, ¿cierto? Para niños de 6 meses a un año, etcétera. Va a tener otras personas que son las que van a apalancar el proyecto en su operación. Entonces, por eso es interesante cuando combinamos lo público y lo privado, porque yo tengo experiencias desde lo privado y lo puedo llevar a una alianza, a una alianza público-privada para ser efectivo. Lo que se busca es que son decisiones muy importantes y que ninguna decisión, digamos, se toma independiente. Entonces, y unimos el estudio de mercado, luego sigue el estudio técnico, el estudio legal y nos va a dar información para todo lo que son los presupuestos y el estudio financiero para hacer evaluación financiera, económica, social y ambiental. Entonces, profe Diana, yo le doy la palabra para que cerremos este espacio, pero la invitación es que sientan que Mm. todo esto se necesita en la formulación del proyecto o en la inversión o en la operación. Entonces la dejo con la profesora Diana y ya luego de que ella Mm. nos haga las conclusiones, pues damos el espacio a preguntas y ya el profesor César dirá la dinámica de esas preguntas, el tiempo para que se haga el cierre. Ok, muchas gracias, profe Orfi. Bueno, sobre todo, pues me uno a la invitación que les hace la profe Orfi. Este estudio técnico es el que permite entonces precisamente analizar la viabilidad operativa de un proyecto, es el que nos permite identificar cuál es el proceso o el procedimiento involucrado en esa creación de ese producto o servicio con el que vamos a dar respuestas a necesidad, oportunidad. Entonces se convierte en algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es el que vuelve viable el proyecto a largo plazo, el que precisamente lo convierte en más allá de una buena idea en una realidad. ¿Bajo qué condiciones lo puedo llevar yo a lo real? ¿Cierto? Para que efectivamente sea una iniciativa sostenible en el tiempo y de hecho pues pueda ejecutarse y llevarse a un buen fin, en el sentido de que nos permite analizar esa viabilidad operativa del proyecto, o sea, ya no se queda solo en la idea, sino en cómo llevo esa idea a la realidad. Y la parte organizacional que la profe Orfi nos acaba de mencionar, pues nos asegura que se cuente con esas condiciones legales y estructurales precisamente para ejecutar el proyecto. Entonces, juntos, muchachos, son la base para un análisis integral de qué debería tenerse en cuenta, ¿sí? Entonces, un proyecto que esté formulado y bien fundamentado técnicamente,
pero que carezca, por ejemplo, de claridad jurídica o con debilidades administrativas, pues corre un riesgo muy grande de no ser implementado, ¿sí? De igual manera, se puede tener una estructura organizacional muy interesante, probablemente acorde o que tenga en cuenta experiencias previas en proyectos similares, pero si no se cuenta con esa claridad de las condiciones em, técnicas, ¿sí? Pues yo puedo caer en una sobreestimación o en una subestimación de lo que requiero y también entonces a un riesgo de que el proyecto se quede en una buena idea a la que de pronto le invertimos mucho tiempo pero que no se lleva a la realidad porque no tengo las condiciones o que finalmente pues me implica riesgos muy grandes, ¿sí? Entonces, pues el éxito precisamente de estos proyectos y en general de proyectos de inversión públicos o público-privados, como lo mencionaba la profe Orfi, depende en gran medida de esa solidez de las decisiones previas, es decir, de estas decisiones que tomamos en esta fase de, de análisis previos. Em, bueno, yo creería que teniendo en cuenta pues la hora, ya podemos abrir pues un espacio para que nos compartan de pronto sus preguntas, inquietudes o experiencias. Esta es una pequeña oportunidad para que conectemos pues la teoría con los desafíos reales que de pronto enfrentan en el día a día o en sus proyectos. Y de entrada los invitamos y les agradecemos a tener una participación activa. Esta sesión es cortica, pero esperamos también que les haya aportado claridad y les haya también invitado a esta formación para fortalecer las capacidades en la formulación y en evaluación de proyectos desde esta dimensión técnica y organizacional. Bueno, esa es la invitación que les queremos dejar sobre la mesa. No sé, profe César, si de pronto usted nos apoya con Claro que sí, muchas gracias, facilitando el espacio. profe Diana. Si quieren escribirla en el chat, tenemos el chat abierto. Recuerden que por ahí pueden canalizar también las inquietudes con respecto al tema. La pueden hacer también con micrófono abierto. No se sientan cohibidos, cohibidas, no les dé pena. Adelante, este Sí, con toda espacio precisamente es confianza. para aprovechar a las profesoras expertas que nos están acompañando. Cualquier inquietud que tengan aquí. Marco Antonio va a hacer un aporte. Profe Marco, adelante, profe. Sí, a ver, no, me parece que es una, un abrebocas muy interesante de toda esta eh, necesidad y oportunidad de validar si efectivamente se dan las condiciones técnicas, jurídicas, administrativas para que un proyecto, no obstante de que desde el punto de vista del estudio de mercados pareciera ser un proyecto factible, pues obviamente ya es entrar a verificar si efectivamente se dan las condiciones materiales que le permitan efectivamente salir adelante. Me parece muy claro y creo que le va dando una hilvanada muy clara a la orientación de la especialización. Muchas gracias, profe. Sí, señor. ¿Quién más se anima? ¿Cómo les pareció? Yo sé que hay veces nos da como temor y como que no me atrevo a preguntar, pero mire, la Quisiera intención, incluso saber si quien dentro de los que nos acompañan, porque aquí veo algunos estudiantes actuales, pero hay algunas personas que nos acompañan que posiblemente, pues quisiera saber si son egresados o están pensando estudiar, matricularse en la especialización. Ánimo. Recuerden que estamos en inscripciones abiertas hasta el 4 de junio. Nos acaban de compartir hace un ratico al chat el enlace donde pueden avanzar con el proceso. Si me permiten nuevamente, quienes están acá, yo quisiera dejarles, a ver si ahora sí me rueda el video. Vamos a ver si ahora sí me rueda. Voy a compartir, profe. Ah, ya usted paró de compartir.
Vamos a ver si por acá me rueda más fácil. Yo soy, Ajá. bueno, mi nombre completo es Carolina Montaña, yo soy de la Corte del Perfecto. 2022, bastante reciente, y Gracias. ya con todos los cambios que se le hicieron a la especialización, me tocó también en el marco del COVID y la pues, educación virtual, Pues, que no, primero que todo, pues muchas gracias por el espacio, porque me parece súper interesante y me hubiera encantado también haber tenido este espacio antes de iniciar la especialización y poder tener como ese contexto de qué me espera después de cuando yo soy economista. Cuando me gradué de mi carrera profesional, pues tuve la suerte de iniciar mis prácticas y mi vida laboral en Bancoldex, que es el Banco de Comercio Exterior, y allí, por cosas de la vida, llegué justo cuando se estaba yendo el analista de evaluación de proyectos. Me dijeron, usted venga, aprenda de esto, y lo aprendí en la práctica. En realidad no lo aprendí en un aula, pero me gustó mucho. Sin embargo, sentí que me hacía falta de pronto más conceptos y poderle agregar la parte pues técnica a lo que yo estaba haciendo, porque casi que entré a aprender de unas personas muy duras en el tema, pero no necesariamente eso va a suplir lo que tú puedes aprender en una especialización como esta. Empecé a ser analista de evaluación de proyectos para Impulsa Colombia, para el Ministerio de Comercio, y de allí pues me llama ProPaís, que para quienes no saben, ProPaís es la única entidad en Colombia certificada en ISO 9000 para la evaluación de proyectos de cofinanciación con recursos públicos y privados, y tiene una trayectoria de más de 20 años, y bueno, es la única entidad en el país que hace ese tipo de evaluación para ese tipo de proyectos de cofinanciación. Me medí al reto, pero sentía que algo me hacía falta. Entonces fue cuando dije, bueno, tengo que estudiarlo. Siempre me ha gustado la Universidad de Antioquia, mi hermano trabaja, y empecé entonces la especialización con la universidad. Y una de las cosas que más me llamó la atención es precisamente ese enfoque que mencionaba el profesor César de las empresas que buscan un bienestar económico, social y ambiental, porque uno de los retos que yo tuve fue cuando tuvimos que entrar a evaluar las empresas BIC, que son las que tienen beneficio e interés colectivo. Claro, a ti no te tocó ese módulo así Solo, dividido, sí. pero ese módulo a mí como que me prendió el bombillo. Cuando ya tú lo tienes estructurado y ves todo el trasfondo, como que tiene sentido porque teníamos que aprender esto. Y parte de lo que yo tenía que hacer desde la coordinación, yo tenía que hacer la evaluación ex ante de los proyectos para que se les pueda otorgar los recursos de cofinanciación, que son recursos públicos, y teníamos que hacer una evaluación ex post de si esa evaluación ex ante fue acertada. ¿Sí? Si esos recursos sí se le dieron a un proyecto que cumplió con las metas que se propuso. Amo la especialización, a mí me prendió el bombillo 100%. Bueno, muy bien. Quería compartirles ese, ese audio, ese testimonio, y aprovecho también para invitarlos, recordarles, pues que nosotros tenemos, voy a ampliarlo ya para cerrar, mm, tenemos 2 semestres dentro de los que se ve el orden secuencial de lo que es un proceso de formulación y evaluación de proyectos, pero lo tenemos con enfoque tanto de lo público, lo privado y enfoque desde lo social. Y en el módulo a izquierda pueden ver el primer semestre, son 6 módulos: marco general de identificación, seminario de monografía, estudio de mercado, estudio técnico y organizacional, el tema que estábamos trabajando hoy, evaluación financiera próximamente, y análisis del riesgo. Y luego viene el segundo semestre, teoría económica para el análisis de proyectos, evaluación socioeconómica de proyectos. Ese es un curso de 64 horas, del resto todos son de 32. Y ese curso, ya les voy a contar, luego vemos evaluación ex post, como pudieron ver o entender quienes de pronto apenas se están aproximando al tema. Existe una evaluación ex ante previa, una ex durante en el momento en que se está desarrollando el proyecto, y una ex post para poder medir si los resultados se han cumplido o no. Y se cierra con el curso de gerencia de proyectos. Monografía de grado no es un curso, es el acompañamiento con el asesor para poder lograr un trabajo de grado. El curso de evaluación socioeconómica de proyectos que les mencionaba ahorita es del doble, 64 horas, lo transformamos, y es un curso que se venía dictando a una sola voz, un solo profesor. Eso pues lo criticaron bastante en su momento las nuevas cortes, y aprovechamos ese cambio de un docente a varios para poder dar el enfoque
acorde al nivel de experticia que tienen. Tenemos profesores muy expertos ahí, incluso nos acompañan dos profesoras que trabajan en EPM, una en la parte de la evaluación económica, otra en evaluación social, o sea, tienen no solamente la experiencia docente, sino también la parte práctica. Y está la evaluación ambiental. Son 3 módulos, cada uno más o menos de 22 horas, donde se profundiza particularmente cada uno de esos temas, ¿sí? Entonces, esa es nuestra propuesta de valor, darles un recorrido, garantizar ese recorrido sistemático por todos los diferentes estudios que componen el proyecto, los formamos en aspectos de la evaluación financiera, económica, social y ambiental. Abordamos la evaluación de proyectos con una mirada ex ante, ex post, con diferentes metodologías y un enfoque transversal y práctico desde los cursos hacia el acompañamiento y el desarrollo de la monografía. Pues con esto damos por terminado. Nuevamente, si alguien, es el momento, si alguien quisiera levantar la mano, comentar algo, preguntar, aportar, darnos las gracias. Muy bien. Agradecerles, profes, por este espacio nuevamente, a quienes nos están acompañando. No, usted, profesor César, y a todos los que nos acompañan. Yo sé que a veces no nos atrevemos a preguntar, pero siento que la idea es que quede una semilla para todos y que este tiempo que usted invirtió en este espacio le llene, que sienta que fue muy productiva. Hay veces, como repito, no nos atrevemos a preguntar, pero la intención era que se lleve algo de este espacio. Y si después más adelante nos acompaña como estudiante en la especialización, pues maravilloso, ¿cierto? Porque el tema de proyectos siempre tendrá vigencia y este que tiene esa combinación, evaluación socioeconómica de proyectos, pues obviamente te hace diferente a todos los programas que hay en la ciudad y en el país. De nuestra parte, mil gracias y esperamos vernos más adelante. Le agrego ahí, profe, y a los egresados que nos acompañan, que nos ayuden a divulgar. Esa es la mejor gratitud que podemos recibir, divulgar con sus compañeros. Lady, ¿levantaste la mano o estás despidiendo? Despidiendo. Muchas gracias también a ti, Lady, por acompañarnos. Nuevamente, como venía diciendo a los egresados, la mayor gratitud es el boca a boca, que hablen de nuestro programa, que nos recomienden, estamos en inscripciones. Entonces, bueno, agradecerles, profe Diana, muy amable también. Muchas Mm. gracias por No, muchas acompañarnos. gracias a todos y a ustedes por abrirnos el espacio. Hay una preguntita que también habíamos pensado con la profe Orfi que queremos dejársela por acá, y es si ustedes se imaginan liderando un proyecto donde cada decisión técnica y organizacional esté respaldada por una metodología sólida. Eso es lo que nosotros, ese es el valor agregado puntual de esta asignatura y particularmente de toda la especialización, porque es sumamente práctica. Ustedes se llevan un pool de herramientas con el que van a fortalecer su formación de base. Entonces, pues esa es la invitación, por allí se las dejo por el chat. Gracias por acompañarnos en este espacio que si bien es cortico no deja de ser de formación. Esperamos que este recorrido por el estudio técnico y organizacional haya despertado pues su interés, nuevas preguntas, ideas, motivaciones también para fortalecer su formación en proyectos. Los invitamos también a seguir creciendo con nosotros en esa especialización en evaluación socioeconómica de proyectos que tiene la Universidad de Antioquia, que no deja de ser un sello también muy importante, y en la Facultad de Ciencias Económicas, que también es bien reconocida no solo a nivel nacional, sino internacional. Así que nos vemos pronto, hasta el próximo Muchas semestre, gracias, eso profe. espero. Y bueno, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos. Gracias, profe Marco, también, a los egresados. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, Hasta hasta pronto. luego. Chao, Gracias, feliz 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 tarde, tarde. tarde, muchas que esté muy gracias. bien, hasta luego. Chao, Muchas gracias. mucho gusto. Chao.